Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Hoy tengo el gran gusto, el gran honor, nuestro cuasi columnista, aunque ahora un tiempo nos abandonó, no sé si viajó, qué pasó, que es mi querido amigo el doctor Felipe de la Val. Me parece uno de los analistas económicos más importantes que tiene el país, sin desmerecer a nadie. Así que hoy, querido Felipe, te agradezco mucho que estés acá. Para mí es un honor estar acá y espero no ser cuasi. No. Bueno, si querés, puede ser. Puedo ser más que cuasi. Conductor. No, eso te lo dejo a vos, pero columnista. Muy bien, eso sí. Perfecto. Si te parece, sí, estarás muy bien informado de todo lo que está pasando. Generalmente, como comenzamos analizando la economía del mundo, y hoy vamos a hacerla a la inversa, si te parece. Bien. Comenzamos con el Mercosur. Bueno, si es que existe. Yo tuve el honor de estar allá cuando se firmó en Foz de Iguazú. Claro. Bueno, mirá. Sarney y Alfonsín. Lo que ha pasado, yo creo que, para explicarlo en un lenguaje simple, el Mercosur inicialmente fue un proyecto con un fondo político geopolítico de acercamiento de países que habían competido militarmente durante muchas décadas, pero con una dirección y un objetivo fundamentalmente económico, de crear un mercado ampliado, en otras palabras, de darle a los productores argentinos, a los empresarios brasileños, a los uruguayos la posibilidad de comerciar, de vender sus productos, de invertir en un mercado más grande, porque estamos muy al final del mundo. Nosotros estamos muy lejos del centro del mundo y entonces nuestras economías están limitadas porque los mercados son relativamente pequeños. Bueno, este objetivo, que es un objetivo, el geopolítico se ha cumplido, digamos, a pesar de todos los problemas posteriores que ha habido, ya no se puede decir que Argentina y Brasil estén compitiendo política militarmente, eso se terminó y eso es muy positivo. Pero el objetivo económico de crear una zona común económica se ha desvirtuado en los últimos 10, 12 años. Desgraciadamente, yo te diría que hemos dado marcha atrás en muchas cosas, porque se ha mezclado lo político con lo económico, cuando son dos cosas que tendrían que ir paralelas, pero no superpuestas. En otras palabras, lo económico, ¿cuál era la idea? La idea era de que no hubiera aranceles entre los países de la zona, que los aranceles con respecto al resto del mundo fueran similares, homogéneos, que hubiera pocas restricciones al comercio, que se incentivara la inversión de los brasileños en Argentina, de los argentinos en el Uruguay, de que los productos, las personas y los bienes se movieran. Ese objetivo no ha sido cumplido. Primero, yo diría que el que primero metió la mula fue Brasil a fin de la década del 90, cuando devaluó en el 99. Los brasileños comenzaron a poner restricciones de este tipo, de aquel tipo, porque estaban en una situación económica interna muy difícil. Eso después más o menos se acomodó, pero a partir del 2003 yo te diría que Argentina comenzó a implementar políticas muy discrecionales. En otras palabras, un mercado común funciona si las reglas del juego que usan los empresarios para invertir, para exportar, para importar, para contratar gente, si esas reglas son más o menos estables. Si vos y yo hacemos un negocio y yo te permito importar productos míos, ¿no es cierto? Vos vas a importar productos que yo exporto y yo te cambio las reglas con respecto a esa exportación, vos ya no los importás más. Totalmente. Entonces, la idea del mercado común estaba basada en la aceptación del concepto de que se iban a respetar las reglas entre los países con respecto al comercio y a la inversión, y mismo en cierta medida con respecto al manejo macroeconómico. En los últimos 10, 12 años ha habido una discrecionalidad extraordinaria. Entonces, imagínate, vos sos un exportador de un producto y vos vas a invertir en una nueva planta en Córdoba o en Tucumán para exportar ese producto. ¿Vos lo harías si en la frontera te cambian las reglas? Claro. Bueno, y entonces, los demás tampoco lo quieren hacer con respecto a Argentina, porque el que más ha tergiversado y manipulado las reglas en los últimos 10 años ha sido Argentina, ¿no es cierto? Sobre todo en la época, en la época del ex secretario de Comercio, que después fue Italia. Moreno, ¿no es cierto? Después eso también ha seguido. Está todavía en Italia, ¿no? Está todavía en Italia. Pero Argentina creó una parafernalia de mecanismos que no están previstos en los acuerdos, que en realidad rompen los acuerdos y que inhiben el comercio regional. Bueno, por otro lado,
se incentivó mucho la política, y está bien que la política sea incentivada, pero no tiene que ser hecho a costa de las reglas económicas. Claro. Las buenas reglas económicas y la política tienen que ir de la mano, Sobre no todo en contra. Y sobre todo, Felipe, disculpame, que la política generalmente marca el camino. Claro, pero acá la política fue incorporar a Venezuela. Venezuela tenía ciertas características un poco especiales. En el acuerdo del Mercosur había ciertas reglas a cumplir, había que ser un país democrático, había que respetar los derechos humanos, había que respetar la libertad de prensa y había que tener productos para importar y exportar. Venezuela exporta un solo producto. Un solo producto. Entonces, vos abrís un mercado a un país, incorporás un país a un mercado, en principio, en teoría, que tiene un monoproducto, que es el petróleo. El petróleo. ¿No es cierto? Entonces, Venezuela se incorpora al Mercosur, pero no se incorpora a las reglas del Mercosur. Reglas que ya están siendo, en cierta forma, violadas por los miembros, pero una cosa es que se violen las reglas, otra cosa es incorporar un socio al club que no las conoce. Ahora se incorporó Bolivia también, ¿no? Es lo mismo, es el mismo fenómeno. No está mal que Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países se incorporen y sean parte de un acuerdo regional, pero una cosa es el acuerdo regional político, claro, y otra cosa son las reglas económicas, que si vos incorporás socios nuevos para que no se compran las reglas, es como tener un club donde no se fuma y comenzás a incorporar socios fumadores, claro, digamos, se rompen las reglas y todo. Sí. Imagínate lo que es ese comedor, lo que es esa sala de juego, donde todo el mundo comienza. Exactamente, y eso es lo que ha pasado. Entonces, la incorporación de Venezuela y ahora de Bolivia son buenas ideas, pero debieran ser incorporaciones en la dimensión política, en la dimensión económica. Debieran solamente incorporarse cuando realmente incorporen todas las reglas del Mercosur a su reglamento interno, cosa que no han hecho. Claro. En otras palabras, cuando realmente esos países estén dispuestos a decir yo me voy a comportar con respecto a las exportaciones, a las importaciones, a las cadenas de producción, de acuerdo a las normas aprobadas del Mercosur, bueno, en ese momento está perfecto que se incorporen esos países, pero ni Venezuela ni Bolivia tienen ni los medios ni la intención de hacer eso. No pueden cambiar. Bueno, quizás puedan cambiar en el muy largo plazo, pero no con los gobiernos que tienen. Porque imagínate, el gobierno de Chávez es un desorden económico generalizado. Digamos, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre... El de Maduro ahora se el gobierno de Maduro actual, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre es de 90 a 1. Date cuenta. Sí, no. Acá es de 15 a 9.50, allá es de 90 a 1. El desorden en general, hay colas para comprar, hay desabastecimiento, no se pueden importar cosas legalmente, hay una ilegalidad extraordinaria. Entonces, te asocias a un país que no tiene los requisitos mínimos de comportamiento económico como para ser un socio serio. Para cumplir en serio. Claro. Entonces, no es que Venezuela no sea un buen país a tener como socio, es un buen país, pero en ciertas condiciones. Felipe, querido, y el otro día vi, hace un tiempo, unos 2, 3, 4 meses, que comenzaba, bueno, ahora la presidenta Dilma está en una situación muy complicada y difícil, aparentemente, pero yo creo que al final ella va a hablar con Estados Unidos y buscará la solución. Pero yo digo lo siguiente, tuvo reuniones con el presidente uruguayo, con el doctor Tabaré Vázquez, a decir, reformulaban un poco el tema del Mercosur. Y a eso te agrego, para que vos te explayes con tranquilidad, el tema de esta elección de los gente para el Parla Sur. Buah, ya el nombre Parla Sur te dice un poco, discúlpame. Que va a ser puro parlar. Claro, pero si no podemos cumplir las reglas que hemos acordado hace 15 años, cosas básicas. Claro. Pero reglas de comportamiento entre los países. Porque esto se firmó en el año... Bueno, primero lo comenzó Alfonsín en el 88, vos estuviste. Como gobernador de Corrientes y Barrio Arrechea gobernador de Misiones. Y después en el 94 o en el 93, Menem firmó el Mercosur incorporando ya a los 4 países. A los 4 países. ¿Cierto? Pero el tema es, se puede hablar y hacer mucha retórica en este tema. El tema es que la realidad no pasa por la retórica. La realidad pasa por si los países comercian más y tienen más inversión que antes, porque para eso haces un mercado con otros países. Y la verdad es que el comercio regional ha caído fuertemente en los últimos 2 años. Comerciamos mucho menos con los países del Mercosur de lo que comerciábamos antes en términos absolutos y en términos relativos también con respecto al resto del mundo. Y no hay nuevas inversiones. ¿Por qué no hay nuevas inversiones? Porque al cambiar las reglas todo el tiempo,
nadie se anima a invertir. Claro. Entonces, ¿para qué tener un mercado El común capital. sin reglas? Es como tener una orden monástica sin normas, ¿me entendés? Totalmente. Es un desorden, ¿no? Es decir, que Entonces, vos ves un panorama creo- realmente en este momento desalentador de alguna sí, forma. yo creo que lo que vos comentabas del presidente Tabaré Vázquez y de Dilma, Sí. como los uruguayos se han un poco cansado y los paraguayos Sí. también, ellos sienten que los países más grandes, cuando se aplican la discrecionalidad, ¿quiénes son los que sufren más? ¿Los grandes o los chicos? Los chicos, porque el que sufre más del cambio de las reglas es el que tiene menos poder real para ejercer su autoridad. Paragonando a la inflación, los que más sufren son los menos pudientes. Claro, lo mismo pasa con el sistema de normas en un sistema de mercado común. Los países más chicos, si las reglas no se mantienen, no se respetan, sufren más de la discrecionalidad, reciben menos inversiones, exportan menos, importan menos, etc. Entonces, ¿qué es lo que esto ha producido? Esto ha producido en el Uruguay y en Paraguay, que eran países muy pro-Mercosur hace 10 años, Sí. un enorme disatisfacción. No están satisfechos, están molestos, molestos, preocupados. consideran que se les ha jugado una jugarreta, que en realidad sí. se les han hecho propuestas que no se cumplen, y todo eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es poder negociar separadamente del Mercosur internacionalmente. Incluso hablaron de comenzar a hablar con la Unión Europea. Sí, ¿no? y con otros. Uruguay quiso hablar con los Estados Unidos, por ejemplo, directamente. Y Brasil va a querer también seguir Bueno, hablando. pero Ya habló y va a seguir hablando. todo eso es resultado del desorden anterior. Si no hubiera ese desorden, la negociación con el resto del mundo sería factible. El problema es que cuando vos rompés todas las reglas, los beneficios locales de ser vos y yo socios desaparecen. Y si no hay beneficio de ser socios, bueno, vos eras socio de otro, yo de un tercero, Claro, ¿entendés? porque la sociedad significa que todos tengan las mismas posibilidades de crecer, Claro, de entenderse, de los mismos beneficios. exactamente, son normas de comportamiento que El mismo permiten superávit. y actividades, sobre todo, que los bienes transiten sin restricciones, y Claro. los servicios, sobre todo de que si yo invierto una planta de zapatos en Uruguay, yo sé que esos zapatos, si son buenos, si tienen un buen precio, los voy a poder exportar a Brasil o a Argentina o a Paraguay. Si eso no sucede, porque hay un señor en la frontera que me lo prohíbe, contra de las normas que están acordadas, yo dejo de invertir. O cuando ¿entendés? uno devalúa, el otro no. También y eso. ahí voy a una pregunta. ¿Cómo estás viendo, cuál es tu apreciación sobre la actualidad del dólar? Bueno, el dólar en el mundo se está comenzando un poco a apreciar, ¿no es cierto? Pues Tiene que ver con la suba de la tasa de interés, con la expectativa que hay de que en los Estados Unidos las tasas de interés comiencen a subir. Cuando las tasas de interés de un país suben más que las de otros países, usualmente esa moneda se revalúa, porque la gente quiere poner más plata en el país que ofrece mejores que tasas. ofrece mejores ¿no es condiciones, cierto? claro. Entonces hay una revaluación del dólar y una gran caída de los commodities. Eso iba a decir, que nos perjudica a nosotros. en Que nos definitiva. perjudica a nosotros y sobre todo perjudica también a muchos de los países que importan nuestros productos. Por ejemplo, Claro. nosotros, ¿con quién tenemos un gran superávit comercial? Con Chile. Ahora, nuestro superávit comercial individual más grande es con Chile. Ahora, ¿qué exporta Chile al mundo? Cobre. Cobre. Y si el cobre cae al 40% o a la mitad del precio de lo que era hace 3 años, Claro. ¿qué le pasa a la capacidad de importación de Chile de nuestros productos? Se cae. Se cae. Entonces, nos pega de varias formas. La caída de los commodities no es solamente de que la soja valga, o el trigo, o la carne, valga menos que antes. Nos impacta muy fuertemente, mismo en la parte industrial, cuando los demás países con los cuales comerciamos, sus exportaciones pierden valor y no pueden importar de nosotros. Y eso es lo que nos está pasando, y por eso que las cuentas comerciales de Argentina se han deteriorado tanto en el último año. Y el dólar, que como decís, se ha fortalecido. Se y está fortaleciendo. sí. Bajó un poco el tema del euro. Con esto. Bueno, sí, el euro se ha debilitado con respecto al dólar, si no mirás en una perspectiva de Claro. un año, el yen japonés, casi todas las monedas del mundo se han debilitado entre el 10 y el 15% respecto al dólar en los últimos 12 Querido meses. Felipe, ¿vos no crees que esto va a tener continuidad? ¿Puede ser circunstancial, temporario? Todo en economía es cíclico y transitorio. Sí, y Todo. Así es, todo. así es. En este caso hay un fenómeno adicional a la revaluación del dólar, que es la reducción del crecimiento de China.
Los Claro. chinos que crecían al 10, 12% por año, están creciendo en el 6, 6-7%. Algunos dicen que menos y que las estadísticas del INDEC chino no son muy buenas y que por ahí es No 5. parecían las nuestras. Bueno, no, las nuestras son mucho más preocupantes. Peores, ¿no? Sí, yo diría Peores. que sí, porque mienten descaradamente y lo sabemos todos, ¿no? Así es. Pero yo te diría que eso, el cambio del modelo de crecimiento chino hace que los chinos están comenzando a importar menos materias primas. Siguen importando mucho combustible. China importa diariamente 8 o 9 millones de barriles de petróleo por día. Por día. ¿No? Pero están importando menos cobre, menos mineral de hierro, menos aluminio. Ahora, Felipe, querido, ellos compran commodity, Sí. materia prima, Sí. y ellos le hacen el valor Ellos la agregado procesan. que tendrían que hacerla, tendríamos que haberla hecho nosotros. Bueno, sí, pero eso ellos nos lo permiten. Ahora Ellos quieren hacerlo todo por ellos. eso te digo, yo me acuerdo que en un programa acá, a ver si estoy equivocado, vos me decías, negociar con los chinos es importante, pero estemos un poco más fuertes, porque fuimos en inferioridad de condiciones a negociar. Y sí, sí, seguro. Fue así, ¿no? Sobre todo este último paquete que hizo el gobierno es un paquete... No me confundo, No, fuiste no, vos el que no, dijiste. tu memoria es de lince, como dicen. No, pero yo recuerdo que vos me lo Bueno, dijiste. sí, porque el tema China está cambiando su modelo de crecimiento. El cambio de ese modelo de crecimiento produce menor demanda por materias primas, sobre todo minerales y petróleo, sobre todo minerales, porque están construyendo menos casas, entonces usan menos cobre, menos mineral de hierro, producen menos acero, pero también petróleo y también productos agropecuarios. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que muchos de los países con los cuales nosotros comerciamos tienen menos ingresos. Y cuando tienen menos ingresos, importan menos de Argentina. Porque nosotros no le exportamos tanto a China. Los chinos son proteccionistas en lo agropecuario. La gente no sabe que China tiene un programa de autosuficiencia alimentaria, pero así de grande. Digamos, en la plaza Tiananmen, queremos ser autosuficientes. Ellos quieren depender de su propia producción agropecuaria. Por supuesto que están obligados a importar algunas cosas porque no las pueden producir, porque no tienen suficientes tierras y agua. Pero si fuera por los chinos, ellos producirían todos los alimentos que ellos necesitan. Claro. En ese sentido, China es completamente diferente, Pocho, a lo que fue Gran Bretaña en el siglo XIX. Gran Bretaña para nosotros era un gran negocio, porque los ingleses querían importar alimentos. No querían producirlos, los querían importar. Los chinos quieren producir alimentos, pero como algunos no los pueden producir, esos los importan. Eso no importa. Y no es tanto lo que importa China. Ahora, en términos de alimentos, ¿no? Nos quedan 2 minutos. Sí, señor. Yo te pregunto algo, vos contestame si querés. Yo veo, es mi opinión personal, que ninguno de los candidatos a presidente se ocupan de estos temas. Es como si fueran tabúes, sin desmerecerlos, ¿eh? A lo mejor se van a ocupar más adelante. Claro. Después de las PASO, que falta muy poco tiempo, el 9 de agosto, Sí. y ahí tienen hasta octubre, octubre para poder ocuparse. Uh-huh. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad, aunque no sea la que más le guste. No, pero no es lo que está sucediendo ahora. Y por eso digo, pero hay que sincerarse, decir las cosas por su nombre y decir la misma cosa que decía en la campaña, cumplirla después si sos electo. Claro, bueno, eso es lo ideal. Pero no es lo que está sucediendo por ahora. Por ejemplo, no nos ocupamos de nuestra inserción en el mundo. Yo no vi que nadie se haya ocupado de eso. Bueno, quizás es porque, como vos has dicho, esos son temas que se van a presentar en una etapa ulterior de la campaña. Quizás una gran parte del electorado no esté realmente interesado o preparado a seguir esos temas. Pero eso no quita que son temas súper importantes, que el futuro del país está en la mano de la resolución del tema energético, de la inserción internacional, de cómo se maneja la justicia, de temas puntuales que requieren soluciones pragmáticas puntuales. Y eso no se está discutiendo. El doctor Alieto Baña estuvo el martes y Sí, habló yo lo escuché. del tema energético. Imagínate vos que es uno de los temas fundamentales y la única política de Estado que ha habido en todo este tiempo. Sí, hasta hace unos años, pues los ya no. 8 Sí. secretarios de energía de distintos partidos Ah, políticos. sí, claro. Yo te diría que a mí me parece que se están Nos queda un discutiendo minuto, poco. pero yo dejo que vos... Se están discutiendo poco los redondees. temas y se están escondiendo mucho los temas de fondo. Cuando vos pensás que el país tiene un déficit fiscal, en este momento se estima del 6 al 8%, una inflación del 25%, quizás, no se sabe porque no hay estadísticas, pero la gente tiene diferentes opiniones. Hay gente que te dice que la inflación es mucho más alta, hay gente que piensa que es un poco más baja. Que tenés una emisión monetaria muy fuerte,
que no tenés acceso al crédito internacional y el poco acceso que tenés pagás tasas de interés del 10%, cuando Brasil paga el 3,5% por lo mismo. Vos tenés un escenario donde vos sabés que en algún momento vas a tener que modificar las variables económicas para ordenar la economía. No podés vivir en el desorden. Ahora, Argentina tiene una mala costumbre. Ya la tuvo en la improvisación también. No, y la política del avestruz. Poner la cabeza debajo de la tierra y no ver la realidad. Para que después la arregle la realidad porque nadie la quiere enfrentar antes. No pasó, ver o no querer verla. No querer verla, tenés razón. Exacto. No pasó con la convertibilidad. La convertibilidad era obvio que no iba a funcionar a partir del año 97. Si vos decías en un lugar público... Primero la tablita, después la convertibilidad. Si vos decías en un lugar público, en el año 98, 99, 2000, hasta el 2001, de que la convertibilidad no funcionaba, eras acusado de ser un enemigo de la patria. Exacto. Cuando era evidente que el tipo de cambio estaba sobrevaluado, que el país estaba demasiado endeudado, que había un déficit fiscal demasiado grande. El problema de negar la realidad... Más alto de la historia. El problema de negar la realidad es que la realidad después viene a buscarte. Claro. Y cuando te busca, no te busca en tus términos, te busca en sus términos. Te cobra. Y bueno, sí, te pasa la factura. La la política de avestruz es una política demasiado tentadora para la clase dirigente argentina, pero con consecuencias muy negativas, sobre todo para los pobres y para el gran público, ¿no es cierto? Felipe, gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Y He espero ser aprendido. columnista He ahora, aprendido. no cuasi columnista. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hoy mismo te designo. Gracias. El asunto es que voy a viajar mucho, mira que no va a poder hacerlo del exterior. No, pero para eso estoy. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Nos dieron el préstamo en el Galicia, podemos hacer la reforma. Ahora sí. Bien, esto vuela, vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Me queda un minuto y agradezco profundamente al doctor Felipe de la Balse su magnífico análisis, como siempre lo hace. Habló de la política del avestruz, habló de una cuestión que creo que tenemos que señalar más que nunca. Creo que acá, tanto el que tiene que llevar, por supuesto, la delantera es el gobierno, decirle la verdad a la gente, no seguir engañándola a la sociedad. Y también la oposición, que a veces no se anima, porque le puede restar voto decirle las cosas tal cual son. Creo que nuestra obligación y nuestro compromiso es sincerarnos, decir las cosas tal cual son y asumir la responsabilidad que tenemos como dirigentes de no engañar a la sociedad. La sociedad tiene también la obligación de pedir que se le informe con claridad y con sinceridad. Entonces, entre todos, yo creo que hay dos palabras que sintetizan todo esto: sinceridad y responsabilidad. Creo que esto es lo que tenemos que hacer los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.